Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir unos tips que sé que les van a gustar bastante a la hora de entrar a diagnosticar y analizar este tipo de tarjetas. Para ello vamos a hacer la práctica en esta tarjeta, una mainboard de un equipo portátil Acer. Aunque este análisis les puede servir para cualquier tarjeta. A veces estamos reparando este tipo de tarjetas y nos desubicamos, no sabemos dónde empezar, qué entrar a revisar y posiblemente al final desistamos o terminamos dañando, deteriorando más la tarjeta o no saber qué es lo que está pasando. En este caso, en el caso particular, a mí me gusta mucho el tema de la reparación porque cada caso es diferente, ¿no? A pesar de que vemos que la tarjeta es muy similar, cada caso es diferente y cada caso crea un interrogante de saber qué es lo que está pasando. Entonces, por eso a veces se logra hacer muy divertido, muy interesante el poder reparar este tipo de tarjetas o realmente pues que le agrada a uno mucho hacer este tipo de trabajo. Bueno. Entonces vamos a hacerlo con esta tarjeta y vamos a ver cómo podemos utilizar tanto herramientas básicas con un poquito, unas herramientas un poco más complejas, pero también les voy a mostrar que a veces podemos hacer mediciones muy rápidas que no necesitamos las super herramientas y les voy a mostrar para que ustedes lo tengan en cuenta y pues tampoco se desanimen porque a veces muchos piensan que tenemos que tener todas las herramientas para reparar este tipo de tarjetas y no es necesario. A veces es importante tener muy bien el conocimiento y saber realmente cómo es que funciona este tipo de tarjeta. Bueno, entonces, antes de empezar esta práctica súper chévere, quiero darles gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias por dejar esos buenos comentarios. Gracias a ustedes, este canal cada vez crece más, llega a más partes en el mundo, porque la verdad es muchos los comentarios que me dejan de todas partes del mundo. O sea, normalmente pues, normalmente pues habla hispana, pero en otras partes donde hay personas que hablan el idioma español, pues también me dan sus comentarios aún estando en otros países del mundo. Entonces, gracias por esa buena energía. Si tú eres nuevo, es decir, apenas estás viendo este video y te gustó, pues te invito a que te suscribas para que puedas ver el nuevo contenido que estaré subiendo y que espero que en lo posible pueda hacerlo por mucho más tiempo. Entonces, gracias por ese apoyo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, que es lo que nos gusta. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta tarjeta. Esto es una tarjeta que no enciende. eh, pero vamos a detallar que aunque no enciende, siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos puede permitir mostrar algunas herramientas como en nuestra fuente de laboratorio. Bueno, para este caso vamos a utilizar esta tarjeta, es una tarjeta de un equipo portátil Acer. Las referencias se las voy a nombrar acá, igual aquí las pueden apreciar un poco, es DA0ZQMMB6H0, revisión 2.H. Entonces, si vemos físicamente la tarjeta, les voy a hacer una presentación para que ustedes vean más o menos qué tipo de tarjeta es. Van a ver que aquí tiene lo que es, tiene un solo banco de memoria, tiene una memoria RAM acá, tiene la pila del CMOS, tiene el chip principal acá, que van a ver que tiene un disipador, acá tiene su ventilador, aquí está el CPU, GPU y PCH. En este caso aquí tenemos el módulo Wi-Fi, por acá tenemos lo que es la conexión del ya de energía, conector de la batería, por este sector, y las fuentes, miren las fuentes están por acá, que las puedo identificar a través de estas bobinas que son bastante grandes. Por el otro lado, si volteamos la tarjeta, pues tenemos simplemente lo que es, en cierto caso, un componente muy importante como es el KBC, que es un componente muy importante a la hora de entrar a verificar ciertas voltajes o señales dentro de la secuencia de sentido. Y por acá vemos lo que es la conexión o este pequeño PCB que es para donde está el botón de encendido y está lo que es el sensor de la tapa. Mírenlo acá el sensorcito que a veces lo podemos encontrar acá, a veces lo podemos encontrar por acá en diferentes posiciones de la tarjeta. Pero es importante tenerlo en cuenta porque también nos sirve como modo de medición ahí. Bueno, una vez tenemos la tarjeta aquí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a colocar acá la tarjeta. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a colocar acá la fuente. Yo acá en la parte superior van a ver lo que es la corriente, el voltaje y la corriente. Van a ver que tengo 19.5 voltios, 3 amperios con lo que puedo trabajar esta tarjeta. Entonces, como yo siempre les he dicho, lo importante es saber más o menos cuánto puede ser el consumo inicial cuando el equipo está apagado. En ese 5, pues vamos a ver unos consumos iniciales muy pequeños. No hay una regla general, no hay un estándar para decir que todos los consumos son iguales, pero sí tenemos que tener en cuenta que en los equipos nuevos, pues vamos a ver que cada vez el consumo es mucho más pequeño. En este caso, vamos a ver de cuánto es, pero en los equipos anteriores a este, hace 5 o 10 años, pues van a ver que el consumo es un poquito más alto, van a ver que por los equipos cada vez pues consumen menos corriente y eso lo ven o lo perciben en las baterías de los equipos portátiles. Bueno, entonces vamos a arrancar con este equipo, voy a conectar aquí la corriente. Antes de conectar la corriente, el primer punto que hay que tener en cuenta es la visión
de verificar la tarjeta visualmente a observación, ¿no? A veces solemos omitir este paso y yo aunque lo repito mucho en muchos videos, siempre sucede que a veces omitimos este paso y a veces puede ser un componente por ahí esté oxidado o tenga algún deterioro, humedad y por eso sea la falla de la tarjeta. Entonces téngalo en cuenta porque a veces nos volvemos muy mecánicos y queremos ir a las fallas complejas y a veces resulta que era una falla sencilla. Bueno, entonces ya una vez que revisamos físicamente esta tarjeta no se ve nada humedad en este tema, voy a conectarlo acá y van a ver que una vez la conecto, miren lo que marca, 19.5 voltios y miren la corriente, 34, 41, miren cómo va variando, miren el numerito. Miren cómo va variando, 31, 39, 38, hay una variación ahí. Hemos visto que cuando el equipo, primero, cuando un equipo está apagado, vemos un consumo más pequeño de eso, menos de 31, vamos a encontrar, por ejemplo, 18, podemos encontrar 8, 4 miliamperios, y ahí vemos que es mucho más alto, 31, 39, y está cambiando, ¿no? Está ahí cambiando, es como si algo estuviera generando un inconveniente estando el equipo apagado. Eso es lo que podríamos deducir rápidamente, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues simplemente vamos a darle el botón de encendido. Entonces vamos, aquí tenemos el botón de encendido y vamos a ver qué pasa cuando hundo el botón. Miren que ahí hundí el botón y el equipo se quedó en 19 miliamperios. Pero, ¿qué? 19 miliamperios, pero miren que el equipo no marca un consumo mucho más alto. Recuerden que cuando el equipo está en estado S0, es decir, encendido, el equipo debería marcar un consumo mucho más alto, que ya están todas las fuentes trabajando. Lo voy a intentar apagar, voy a hundir aquí el botón, a ver si apaga. Aquí lo tengo presionado el pulsador y no apaga. Mira, ¿sí ven? No apagó. Listo. Voy a desconectarlo acá y volverlo a conectar a ver qué sucede. Bueno, en este caso, pues van a ver que vuelve y marca ese consumo. Entonces veo ahí, marca ese consumo, detallo en la tarjeta. Algo que detallo, o por ejemplo, que ustedes no pueden ver acá, pero yo estoy detallando en la tarjeta, es que hay un pilotico que está iluminando, pero muy leve. Muy leve, está iluminando de color azul. Está iluminando muy leve, pero el equipo no enciende. Entonces voy a intentar mostrárselo aquí en la... Voy a apagar esto y voy a ver si lo puedo mostrar aquí en el micro. Por lo menos para que ustedes vean la pequeña luz tenue. Mírenla ahí. Ahí está la lucecita, mírenla ahí. Una pequeña luz tenue que si uno no la detalla, pues seguramente pasa por alto y no le pone cuidado que posiblemente está pasando. Miren, está muy tenue. Perfecto. Bueno, ahí ya vemos que está alumbrando algo ahí. Ahora vamos a ver de qué podemos seguir midiendo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a entrar a mirar? Podemos, cuando vamos a trabajar con estas tarjetas, podemos ingresar por varios sectores. Cuando llego a varios sectores, que podemos revisar el botón, el sensor de la tapa, el voltaje principal, el voltaje del KBC, el cristal del oscilador de 32.768, por ejemplo, en esa tarjeta, para verificar si, por ejemplo, esto está trabajando. Entonces, eso lo podríamos hacer, vamos a hacerlo. Como les digo, uno puede entrar por donde usted quiera. Lo importante es llegar al trasfondo de lo que está pasando en la tarjeta. Pero yo por experiencia y viendo ese consumo, yo ya sé que ahí hay un componente que seguramente está presentando una falla internamente, es decir, hay un voltaje que posiblemente se está afectando. Pero vamos a revisar, hacer las mediciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y aunque yo lo voy a hacer, también vamos a analizar y lo siguiente. Si vieron que el equipo, cuando yo le hundo el botón, él reacciona ante el botón. Miren, yo le hundo el botón aquí y mire que cambia, 15 miliamperios. Es decir, que el botón está mandando la señal hacia el KBC para que encienda, solo que el KBC se queda ahí como en esa corriente o realmente la secuencia se queda ahí en un cierto punto. O sea que el botón está reaccionando ante el pulso que le estoy haciendo o oprimiéndolo ahí. Pero vamos a medir porque lo importante es verlo directamente. Entonces voy a colocar aquí el micro y vamos a medir eso. Vamos a ver y vamos a hacer las mediciones acá. Lo primero que podemos hacer, el botón, eso sería lo más fácil que se puede hacer en este punto. Escoger y medir teniendo en cuenta ese consumo. Medir el botón, vamos a medir cuántos voltios hay en el botón, si no hay una variación. Eso, entonces coloco la punta negativa en tierra. Por ejemplo, estas puntas son muy delgadas, mírenlas acá, voy a colocar la punta negativa en tierra. Tierra es esto, voy a colocarla acá y mire que me queda la mano para trabajar más fácil. Aquí puedo coger hasta el multímetro y voy a empezar a medir. Entonces voy a medir el botón. Vamos a medir en el botón cuántos voltios hay. Entonces mido acá 0 voltios. Mido acá 3.2 voltios. Miren que la medición me marca 3.2, 3.3 voltios. Lo dejo ahí un momento. Está estable, 3.3 voltios. 3.2, 3.3, está estable. Hay un pequeño cambio, pero aquí lo tengo. Y van a ver que yo lo tengo unos cuantos segundos. Es importante esperar un momento, porque si hay una variación, a veces no la vamos a notar si quitamos la punta rápidamente. Voy a hundir el botón, voy a hundirlo, mírenlo ahí.
Y miren, hundo el botón, se va a cero y ven que marca 15 miliamperios. Van a verlo ahí arriba. O sea que el botón está bien. El voltaje del botón está bien. Entonces voy a hacer, como ya vieron que yo no hundo el botón a que no apaga, pues lo voy a dejar ahí. Igual voy a medir qué. Vamos a medir nuevamente el botón aquí. Ahí está el voltaje, mírenlo. Y voy a medir el voltaje del, miren acá que está, que es lo de la apertura de la tapa. Vamos a medir acá 3.3 voltios en un lado, 3.3 voltios en el otro lado y en este 0 voltios. Recuerden que en este sensor encontramos 3.3 y 3.3. O sea, un voltaje que viene de aquí, que ingresa por acá, y otro voltaje que está por acá, que va hacia lo que es el circuito del KBC. Entonces, si esto está fallando, pues también va a pasar que el equipo no va a encender, porque el KBC si no tiene ese voltaje en nivel alto de 3.3 de la tapa, pues va a tener en cuenta que es como si la tapa estuviera abajo y por ende el equipo no va a encender. Pero aquí ya ven que están los dos voltajes sin problema. O sea que ahí ya hay voltaje. ¿Qué podría entrar a revisar? Ah, pues el KBC. Vamos a correr esto por acá y vamos a tratar de ubicar que el KBC. Entonces voy a ubicarlo por acá, entonces muchos dirían, ah, pues el KBC, ¿será que está funcionando? Pues si está el botón reaccionando, por lo menos ya vemos que ese voltaje del botón, en muchos casos, muchos modelos, va también hacia lo que es la parte del KBC, en la parte del sector de alimentación. Entonces voy a colocar esto más grande para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y vamos a ubicar el KBC si este KBC se está alimentando o no, que como les digo, seguramente debe estar alimentándose. Bueno, entonces vamos a ver cuánto es el voltaje en el KBC. Entonces coloco la punta acá. Miren que el consumo es de 15 miliamperios porque le hundí el botón y se quedó ahí. Vamos a medir ahí, vamos a colocar por aquí en el capacitor 1.8 voltios. Vamos a ver por acá, 3.3 voltios, miren que está estable. Seguimos midiendo, ya les he compartido en otros videos que esto es una manera rápida de empezar a medir 1.8 voltios, vamos a encontrar 3.3 voltios. El voltaje está estable. Cuando yo les digo estable es porque seguramente pues, vamos a ver que no hay un cambio ahí. Pero les digo, tienen que tener un momento, unos cuantos segundos en la punta. A veces pasa que queremos medir muy rápido. Por ejemplo, miren que hay cambio en la corriente, pero es porque seguramente por lo que tengo estoy tocando algunos pines del KBC. Bueno, entonces aquí voy a volver a medir. Veamos por acá otra vez donde nos marcó. Mire, 3.3 voltios. Es decir, que este KBC se está alimentando. Tiene una alimentación el KBC. Bueno, entonces ya sé que el KBC, entonces vamos a partir del hecho de que lo siguiente. Entonces voy a quitar acá este micro y entonces vamos a partir del hecho de que el voltaje principal debe estar ahí. Claro que está el voltaje principal porque el voltaje principal es del circuito, viene de la tapa del circuito de carga de los 19 voltios. Esos 19 voltios van a qué? A un circuito de los 3 y los 5 voltios que vamos a medir ahora a ver si están ahí y ahí hay un IC que va a salir un regulador, va a salir un voltaje tipo LDO o de un regulador LDO para alimentar el KBC que ya lo tenemos ahí. Entonces, eso yo poco a poco lo voy omitiendo, pero para casos prácticos, yo lo mido acá pues para que usted lo vea. Les decía, hay muchas formas de empezar a ingresar a revisar la tarjeta, pero a veces suelo hacer las mediciones para que usted no se queden con la duda. Entonces, voy aquí a colocar nuevamente el micro y vamos a medir nuevamente con negativo acá, vamos a medir el voltaje principal. Ya les decía que si está ese voltaje ahí, pues el voltaje principal está acá. Entonces podemos medir el voltaje principal. ¿Cómo podemos darnos cuenta del voltaje principal? Pues ubiquemos el circuito de entrada, mírenlo, ahí está. Por aquí vemos un MOSFET, miren que este es un MOSFET bastante grande que está en la entrada. Vamos a ver por aquí, vamos a ver cuánto hay en este MOSFET. 25 voltios, vamos a ver en el otro pin, 19.5 y 9.5. Es decir, que esto es un MOSFET de canal N. Es decir, que en su gate, en la parte del gate, tiene 25 voltios que van a dar paso para que este voltaje de aquí pase al lado de acá, que es el voltaje que seguramente viene de la entrada, es decir, de por acá. Mírenlo acá. O sea que ese MOSFET está dando el paso, o sea que tenemos el voltaje principal. Si yo quisiera medir el voltaje principal en otra parte del sector de la tarjeta, pues vamos a medir por acá. Miren, ahí está, 19.5. Ah, es que yo tengo la duda, está el voltaje principal, pues midían por un capacitor bastante grande en otra fuente de tipo step down, que ya las conocen. Y miren por acá, por ejemplo, voy a intentar medir por acá. En alguna de estas fuentes que tengo por acá, por ejemplo por aquí. Y vamos a ver qué encontramos a un voltaje bastante alto, 19.5. Es decir, que esta tarjeta está energizada, tiene los 19.5. Ahora bien, vamos a ver los 3 y los 5 always. Entonces, ¿dónde estarán los 3 y los 5 always?
Entonces, para ubicar los 3 y los 5 always, pues me ubico si encuentro capacitores de esta forma. Por ejemplo, aquí hice un capacitor de 220 microfarads, 6.3 voltios. Esta es la tolerancia, es decir, soporta un poco más de su valor nominal. Entonces, aquí tengo 6.3, 220 microfarads, o sea que este y este que está acá seguramente son la fuente de los 3 y los 5. Entonces, empiezo a medir ¿dónde? Pues empiezo a medir aquí donde está la salida de este capacitor, 3.4 voltios, mira. 3.4 voltios, voy a desconectar acá, voy a volver a conectar, vamos a ver qué encontramos, porque miren que el consumo ya cambia un poco. 3.4, miren ahí. Y voy a colocarlo acá, vamos a ver si estamos viendo el consumo ahí, eso, listo, si hay en consumo, perfecto, listo, miren que ya cambió y todo. Bueno, ahora voy a volver a medir acá, 3.3 voltios, vamos a medir el otro lado. Nada, no hay un voltaje ahí, listo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es encenderlo, hundirle el botón de encendido. Y ven que una vez que lo enciendo, ya tengo que 5.2 voltios. Y vamos a ver en el otro lado, 3.3 voltios. O sea que sí está bien. Está la fuente de los 3.3 voltios always que normalmente llama. Esta sería la fuente de los 5 voltios always que llama. Pero vieron que esta de los 5 se activa una vez que hundo el botón. Cuando el equipo está apagado, voy a apagarlo, desconectarlo, volverlo a conectar. Miren que ahí está desconectado. Miren que no están los 5, pero apenas le hundo para oprimo el botón. Voy a colocar aquí para que ustedes lo vean. Están los 5. Aquí está, miren el pulsador. A medir acá. No hay 0 voltios, hundo el botón, están los 5. Es decir, que los 5 van a aparecer una vez que hundo el botón. Entonces, esa es otra cosa que no es regla general. No siempre vamos a tener los 3 y los 5 cuando el equipo está apagado. Puede pasar que tengamos los 3 y los 5 cuando hundimos el botón de encendido y generan los 3 y los 5. Otros puede pasar que tengan los 3 always y luego cuando damos el botón, por ejemplo en este caso, ya estén los 5 voltios en sí. Entonces pueden haber variaciones, así como les digo, el consumo inicial apagado puede cambiar, pero no tienen que tener muy en cuenta que el consumo inicial o el equipo apagado no puede ser muy alto ese consumo porque nos puede indicar, por ejemplo, en esta tarjeta que hay un problema. Bueno, entonces ya medimos esto, perfecto. Otra medición que podríamos hacer es la siguiente. Vamos a coger esta tarjeta, por ejemplo, y vieron que cuando el equipo enciende no marca un consumo muy alto. Entonces uno diría, bueno, pues no marca un consumo muy alto, seguramente ¿qué está pasando? Que alguna de las fuentes o varias fuentes no están funcionando. Entonces podríamos hacer un paso que es simplemente medir acá en el módulo Wi-Fi el Platform Reset, que es uno de los últimos resets que se genera cuando la fuente está funcionando. Entonces vamos a ver en el pin 22. Entonces sería por este lado, 18, 20, 22 sería el tercer pin de este lado del módulo Wi-Fi. Vamos a medirlo. Entonces voy a coger aquí el equipo nuevamente. Coloco el negativo acá. Miren que hasta ahora no he utilizado el esquemático porque no lo he necesitado. Y vamos a colocar acá. Listo. Entonces vamos a colocar la punta del multímetro en el 18, porque es de 12, viene de números pares, serían todo este lado, miren. 18, 20, 22 sería acá. Colocarlo aquí y oprimir el botón. Oprimo el botón, miren que 15 miliamperios, pero miren que no marca los 3 voltios. Entonces hemos visto, voy a desconectar acá, cuando digo desconectar es que le quito aquí la corriente. Hemos visto que cuando las fuentes están trabajando, normalmente vemos que las fuentes están trabajando y encendemos el equipo y las fuentes están trabajando, pues vamos a ver ese voltaje de 3 voltios de Platform Reset, ahí, ¿no? Lo vamos a encontrar ahí. Que esté ahí ese 3 voltios no quiere decir que el equipo nos va a dar video, puede pasar que el equipo no esté, alguna señal no esté, y entonces el equipo nos va a dar video, o sea, pero también cuando no está, pues quiere decir que hay un problema a nivel de fuentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a nivel de fuentes, podríamos decir que hay alguna fuente no está funcionando y sí es posible, porque cuando el equipo le hundimos el botón, pues vemos que el consumo es muy bajo y el consumo de este equipo puede ser mucho más alto. Bueno, dicho esto, pues vamos a ver qué podríamos revisar. En ese caso, pues nos podríamos entrar a ver las fuentes. Entonces voy a hacer lo siguiente y es justamente eso, revisar las fuentes, ya que cuando quise medir ese Platform Reset en el pin 22, en ese módulo Wi-Fi, en este módulo Wi-Fi, o sea, cuando viene con este módulo Wi-Fi bastante viejito, grande, en el otro es el 52, no estoy mal, y entonces vamos a sacar esto de acá. Vieron que el ventilador ni se inmuta, no gira, es decir que
ni siquiera intenta arrancar el ventilador. Bueno, vamos a hacer otra medición. En este caso vamos a medir lo que son las fuentes tipo step down. En el caso de las fuentes step down son fáciles de medir. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que son circuitos que podemos identificar rápidamente.